¿Quién es realmente el dueño de una obra creada con ayuda de una inteligencia artificial? Esta pregunta, aparentemente sencilla, está provocando una de las mayores batallas jurídicas, económicas y culturales de la era digital. La IA generativa puede aprender a partir de millones de libros, imágenes, canciones y otras obras humanas y después utilizar esos patrones para producir contenidos nuevos. Pero ¿qué ocurre si esas obras fueron utilizadas sin autorización? ¿Quién debe recibir el reconocimiento o la compensación? ¿Y qué sucede cuando la máquina crea algo completamente nuevo? En este video vamos a explorar la batalla por la propiedad de las ideas, los derechos de los creadores y los desafíos que la inteligencia artificial plantea para los derechos de autor. Suscríbete gratuitamente al canal y acompáñame para comprender cómo la inteligencia artificial está transformando no solo la tecnología, sino también nuestra forma de entender la creatividad, la autoría y el valor de las ideas. Comencemos. La inteligencia artificial generativa ha abierto una de las discusiones más complejas y sensibles de la era digital. ¿Quién es dueño de una creación producida con ayuda de una máquina? La pregunta parece sencilla, pero detrás de ella se encuentran debates jurídicos, filosóficos, económicos y culturales que todavía no tienen respuestas definitivas. Porque la inteligencia artificial no crea desde el vacío. Aprende observando enormes cantidades de contenido producido previamente por seres humanos. Libros, ilustraciones, fotografías, canciones, artículos, películas y diseños forman parte de los gigantescos conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos generativos modernos. Y precisamente ahí comienza el conflicto. Muchos artistas, escritores, músicos y creadores consideran que sus obras están siendo utilizadas para entrenar sistemas capaces de producir contenido similar sin autorización explícita ni compensación económica. Las empresas tecnológicas, por otro lado, sostienen que los modelos no almacenan obras completas como simples copias, sino que aprenden patrones estadísticos generales del mismo modo que un ser humano aprende observando múltiples referencias culturales. La discusión continúa abierta. Sin embargo, antes de analizar el problema actual, es importante comprender qué son realmente los derechos de autor. Los derechos de autor surgieron como una forma de proteger la producción intelectual humana. Su objetivo principal era garantizar que quienes crearan obras originales pudieran controlar parcialmente su uso y obtener reconocimiento o compensación por ellas. En esencia, los derechos de autor intentan equilibrar dos necesidades: proteger la creatividad individual y permitir el desarrollo cultural colectivo. Sin algún tipo de protección, muchas personas podrían perder incentivos económicos para crear. Pero una protección excesivamente rígida también podría limitar la circulación de conocimiento e innovación. La inteligencia artificial generativa altera profundamente ese equilibrio histórico. Por primera vez, existen sistemas capaces de analizar millones de obras humanas y producir contenido nuevo mediante aprendizaje automatizado. Esto introduce una pregunta fundamental: ¿aprender observando obras existentes equivale a copiarlas? Los defensores de la inteligencia artificial argumentan que todo proceso creativo humano también depende del aprendizaje previo. Un pintor aprende observando otros pintores. Un escritor absorbe estructuras narrativas leyendo libros. Un músico desarrolla estilo escuchando canciones anteriores. Desde esta perspectiva, los modelos generativos funcionarían de manera similar, aunque a una escala muchísimo mayor. Pero muchos artistas responden que existe una diferencia importante. Los seres humanos reinterpretan influencias mediante experiencias personales, emociones y contextos culturales propios. Las máquinas, en cambio, procesan patrones matemáticos masivos de forma automatizada y comercial. Además, un ser humano no puede absorber millones de imágenes en pocos días ni reproducir instantáneamente estilos visuales específicos mediante algoritmos. La escala cambia completamente el problema. Uno de los temas más polémicos es el entrenamiento de modelos con obras protegidas por derechos de autor. Gran parte de los sistemas actuales fueron entrenados utilizando enormes cantidades de contenido extraído de Internet. En muchos casos,
los autores originales nunca dieron consentimiento explícito para ese uso. Esto genera tensiones crecientes entre empresas tecnológicas y comunidades creativas. Algunos artistas descubrieron que sistemas generativos podían imitar estilos visuales extremadamente cercanos a sus obras. Escritores comenzaron a preocuparse por modelos entrenados con libros protegidos. Músicos observaron cómo voces sintéticas podían recrear estilos reconocibles. La sensación para muchos creadores es inquietante. Años de trabajo artístico parecen convertirse en materia prima para sistemas automatizados capaces de producir variaciones instantáneas sin participación directa del autor original. Esto plantea una cuestión económica importante. Si las inteligencias artificiales pueden generar contenido similar al trabajo humano a velocidades enormes y costos reducidos, ¿cómo cambia el valor del trabajo creativo? La preocupación no se limita al reconocimiento simbólico. También involucra supervivencia profesional. Muchos artistas dependen económicamente de sus obras. Si los sistemas generativos reducen la demanda de ciertos trabajos creativos mientras utilizan contenido previo como entrenamiento, surge un conflicto inevitable sobre distribución de valor. Por eso, comenzaron a aparecer demandas judiciales y debates regulatorios en distintos países. Algunos creadores exigen mecanismos de compensación económica por el uso de sus obras en entrenamiento algorítmico. Otros solicitan sistemas de consentimiento explícito o la posibilidad de excluir sus contenidos de bases de datos utilizadas por inteligencia artificial. Mientras tanto, las legislaciones intentan adaptarse a una realidad tecnológica que evoluciona mucho más rápido que las normas tradicionales. Otro problema complejo aparece cuando una inteligencia artificial genera una obra nueva. ¿Quién posee los derechos sobre ese contenido? La respuesta todavía varía según el país y el marco legal específico. En muchos sistemas jurídicos actuales, los derechos de autor requieren intervención creativa humana significativa. Esto significa que una obra generada completamente por inteligencia artificial podría no recibir protección tradicional. Pero la situación se vuelve más ambigua cuando existe colaboración entre humano y máquina. Por ejemplo, si una persona utiliza prompts detallados, selecciona resultados y modifica contenidos generados, ¿existe suficiente participación humana para considerar la obra protegida? Las fronteras se vuelven difusas. La inteligencia artificial transforma el concepto mismo de autoría. Durante siglos, el autor fue entendido como un individuo humano identificable que producía una obra mediante esfuerzo creativo personal. Ahora, el proceso creativo puede incluir algoritmos capaces de generar múltiples alternativas automáticamente. Esto obliga a replantear ideas culturales profundamente arraigadas sobre creación y originalidad. La situación se complica aún más porque los sistemas generativos funcionan mediante recombinación de patrones existentes. En teoría, los modelos producen contenido nuevo. Pero ocasionalmente pueden generar resultados extremadamente cercanos a obras previas utilizadas durante el entrenamiento. Esto genera riesgos de reproducción involuntaria. Imaginemos una inteligencia artificial entrenada con millones de fotografías. Aunque normalmente genere imágenes originales, podría ocasionalmente producir composiciones muy similares a trabajos existentes. Detectar esos casos puede ser difícil debido al enorme volumen de contenido procesado. Además, existe otra dimensión importante, la autenticidad cultural. Muchos artistas consideran que la creación no consiste únicamente en combinar patrones visuales o lingüísticos. Crear implica experiencia humana, contexto emocional e intención subjetiva. La inteligencia artificial puede imitar estilos, pero no vive experiencias personales. Puede producir imágenes sobre tristeza o esperanza sin sentir absolutamente nada. Por eso, algunos críticos sostienen que reducir la creatividad a recombinación algorítmica empobrece parcialmente la dimensión humana del arte. Sin embargo, otros creadores adoptan una postura distinta. Consideran la inteligencia artificial como una nueva herramienta artística, comparable a la fotografía, el cine o las herramientas digitales.
Desde esta perspectiva, lo importante no es rechazar la tecnología, sino aprender a integrarla creativamente. Muchos artistas ya utilizan inteligencia artificial como asistente para explorar ideas, acelerar procesos y experimentar con nuevas formas visuales o narrativas. La relación entre arte y tecnología siempre fue dinámica. La imprenta transformó la literatura. La fotografía alteró la pintura. Los sintetizadores cambiaron la música. La inteligencia artificial podría representar simplemente otra etapa en esa larga evolución cultural. Pero existe una diferencia importante. Las tecnologías anteriores generalmente ampliaban capacidades humanas sin aprender directamente a partir de enormes cantidades de obras protegidas. La inteligencia artificial generativa depende precisamente de datos culturales previos para funcionar. Y eso convierte el debate actual en algo mucho más complejo que una simple discusión tecnológica. También aparece un problema relacionado con concentración de poder. Entrenar modelos avanzados requiere acceso masivo a datos, infraestructura computacional gigantesca y enormes recursos financieros. Esto favorece principalmente a grandes empresas tecnológicas capaces de controlar plataformas, contenidos y capacidad de procesamiento. Muchos artistas temen que la economía creativa termine dominada por organizaciones capaces de automatizar producción cultural utilizando materiales generados colectivamente por millones de personas. En otras palabras, la discusión sobre derechos de autor también es una discusión sobre poder económico y control cultural. ¿Quién se beneficia del valor producido colectivamente por la cultura humana? La pregunta seguirá siendo central durante las próximas décadas. Probablemente surgirán nuevos modelos legales y económicos para intentar equilibrar innovación tecnológica y protección creativa. Sistemas de licencias, compensaciones automáticas o mecanismos de trazabilidad podrían formar parte de futuras soluciones. Pero incluso con nuevas regulaciones, persistirá un debate más profundo. La inteligencia artificial obliga a replantear qué significa crear en una era donde las máquinas pueden generar contenido convincente utilizando patrones derivados de la producción humana colectiva. Quizás la cuestión más importante no sea únicamente quién posee una obra generada por inteligencia artificial. Quizás el verdadero desafío sea definir cómo proteger la creatividad humana sin detener la innovación tecnológica. Encontrar ese equilibrio será una de las tareas culturales, jurídicas y económicas más complejas del siglo XXI. Porque detrás de cada algoritmo generativo existen millones de fragmentos invisibles de creatividad humana acumulada a lo largo de décadas, siglos y culturas enteras. Y precisamente por eso, el debate sobre inteligencia artificial y derechos de autor no trata solamente sobre tecnología. Trata sobre el valor de las ideas humanas en una era donde las máquinas aprendieron a imitarlas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que esta reflexión sobre la inteligencia artificial generativa, la creatividad y los derechos de autor te haya ayudado a comprender mejor los desafíos que estamos comenzando a enfrentar. Si te interesa seguir descubriendo cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra sociedad, suscríbete gratuitamente al canal y acompáñame en los próximos videos. Y no te vayas todavía, mira los videos recomendados que aparecen a continuación, porque allí encontrarás nuevos contenidos para continuar explorando el fascinante mundo de la inteligencia artificial, sus oportunidades, sus riesgos y las preguntas que definirán nuestro futuro. Nos vemos en el próximo video.